El señor Aníbal Torres, asesor legal de Castillo, ha salido a decir y a reiterar ahora, porque no es primera vez que lo dice, que Castillo y Cerrón están distanciados. Esto, por supuesto, todo este anecdotario tiene un correlato en los mensajes que van recibiendo los actores económicos y si bien estamos evidentemente embarcados en una agenda de cambio, así lo estipula el mandato electoral, también tiene que ser una agenda que incluya a la otra mitad del país y por supuesto que de alguna manera tranquilice también a estos actores económicos. Vamos a ver si este balance, este equilibrio se va consiguiendo y vamos a conversar de estos y otros temas con Luis Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, lo primero, y yo hablaba de la Asamblea Constituyente, porque conversando con actores económicos, no solamente economistas, personas ligadas al capital, como se dice y demás, todos, la primera preocupación o la primera inquietud es precisamente la de la Asamblea Constituyente. Yo creo, además, porque no queda claro cómo sería convocada esta, no queda claro cuál sería la característica de ese supuesto momento constituyente y no queda claro, por supuesto, qué efecto tendría esto en la economía y el modelo económico, como se dice, del Perú. Creo que ese es el tema más álgido porque lo que estamos viendo ahora con el presunto gobierno del señor Castillo es una serie de una gran contradicción, ¿no? Por un lado está el señor Franque, su asesor económico, moderando muchísimo los mensajes económicos, quitando mucho de los temas más disruptivos que atemorizaba, digamos, a los agentes económicos. La cúspide de estos anuncios ha sido la oferta a Julio Velarde para que permanezca al frente del BCR. Todo eso por un lado, y de hecho ha tenido, digamos, un reflejo en una apreciación del tipo de cambio, se ha tranquilizado un poco el mercado. Pero por otro lado, este mensaje moderador tiende a ser, digamos, se contradice con los mensajes de una asamblea constituyente que, como hemos escuchado a muchos especialistas, se riñe con la constitución actual. Tendría que haber una ley o una modificación constitucional, como hemos escuchado, y eso introduce un alto nivel de incertidumbre. Y en el momento en el cual se necesita menos incertidumbre, la economía se está moviendo nuevamente, el entorno externo es favorable, pero mientras estemos con un nivel de incertidumbre y contradicciones, la verdad, creo que la recuperación de la economía va a ralentizarse y eso va a pasar factura al ciudadano a pie que quiere trabajo y quiere estabilidad. Hace un par de días tuvimos una interesante conversación con Ollanta Humala, expresidente en cuyo gobierno usted trabajó, y él fue, digamos, yo creo, muy honesto en explicar su razonamiento del cómo en un principio él había tenido la propuesta de la constituyente y luego se dio cuenta de las circunstancias, es decir, que había una mayoría del país que en todo caso o no estaba segura o estaba votando en contra de una alternativa como esa y él interpretó esa situación. Ahora el tema con Castillo es que él parte, digamos, como decíamos, con el tanque todavía menos lleno, porque su primera vuelta pues es un candidato en realidad inédito, en el sentido que ha obtenido menos del 20% para pasar esta segunda vuelta. Entonces también hay ahí como un balance, ¿no, Miguel? De una demanda de cambio, pero una demanda también de realismo. Y el tema de la constituyente de repente tendría que abordarse en algún momento, se podría abordar de una forma en la cual no genere esta inestabilidad. Lo que pasa, Enrique, es que la constituyente, digamos, la constitución es la carta magna, es la ley de leyes, es digamos, las reglas del juego claves que rigen el funcionamiento de una economía, una sociedad. Entonces, para saber, digamos, qué cosa requiere cambiarse, hay que saber cuál es el problema. Y lo que en su momento conversábamos con el presidente Humala, recuerdo hace ya 10 años, era su gran preocupación por tener un crecimiento más inclusivo, lograr que el crecimiento que habíamos tenido se convierta en desarrollo y tratar de tener recursos para darle servicios a los más pobres en las zonas rurales. Creo que esa problemática, si bien se avanzó, sigue estando muy vigente, como hemos visto en los resultados de las elecciones. Y la pregunta es si es que los cambios en la Constitución van a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se sienten marginadas.
Y yo creo que si no entendemos cuál es el problema que requiere resolverse, no hacemos, flaco favor hacemos tratando de cambiar todas las reglas. A mí me queda claro que se pretende respetar la autonomía del Banco Central. Creo que en eso hay un consenso incluso de los partidos de izquierda, y lo hubo hace 10 años, lo hay ahora, pero definitivamente cambiar, digamos, factores tan importantes como el rol del Estado en la economía es un tema preocupante, porque con las justas el Estado puede cumplir con las funciones que tiene encomendadas. Los servicios de salud, de educación son malos, son deficientes, la regionalización no ha funcionado, y esos temas no se resuelven necesariamente cambiando aspectos de la Constitución. Hay temas de gestión, hay temas que se pueden definitivamente mejorar, pero no se llega a entender cuál es esta necesidad de cambiar todo. Estos cambios refundacionales lo que tienden es a destruir todo lo que se construyó y a asumir la economía en un nivel de incertidumbre muy grande. Entonces, tendríamos que saber qué cosas quieren resolver. Eso no me queda muy claro, Enrique. Sonrío, Miguel, porque estoy acordándome con su respuesta de lo que dijo Castillo ayer, que decía, no me pidan pues que sea un mago, ¿no? Si es que voy a seguir con la misma Constitución. En realidad, más bien asumir que con la Constitución va a cambiar todo. De repente allí está el truco de magia difícil de explicar. Usted escribió un libro muy interesante sobre, en fin, las falencias actuales y este momento como una oportunidad. Si tenemos que resumir en economía, con esta demanda de cambio, con esta protesta, ¿no? Esta insatisfacción de un sector, de un lado excluido, pero yo creo que también de otro sector que ya estamos hablando de una especie de clase media que está demandando mejor calidad de servicios. Usted lo acaba de describir. ¿Cuál es el margen que tiene el Estado para mantener de alguna manera los puntos buenos de la economía, comenzando por la macro, por supuesto, pero también ir atendiendo estos vacíos que tenemos? A ver, yo creo que hay como que 3 o 4 aspectos que de hecho fueron, ayer hubo un seminario muy importante que organizó el MEF en el marco de su aniversario 200, sí, y convocó a un conjunto de exministros de Economía y en otras carteras. Y creo que lo central, de verdad, para que un país pueda atender sus desafíos es crecer y crecer con estabilidad. Y obviamente para poder crecer se requiere inversión y si hay este cambio en las reglas del juego, evidentemente la inversión no se va a dar. Es más, los consumidores hoy en día están postergando muchas decisiones, ¿no? Hoy no me voy a meter a una deuda, digamos, hipotecaria, si no sé cómo va a ser, digamos, las condiciones que el banco me vaya a exigir, o si yo tengo dudas acerca de la propiedad, digamos, de un inmueble que estoy comprando o estoy alquilando. Entonces, creo que se tiene que zanjar esta incertidumbre que hay. Y para los desafíos estructurales que tenemos como país, yo creo que hay como que tres dimensiones que son claves para sintetizar. Uno es la necesidad de tener un país mucho más formal, porque lo que hemos visto durante la pandemia es que todas las medidas que el gobierno adoptó no llegaron a todos. Hay un conjunto de pequeñas y medianas empresas, las más pequeñas no llegaron a recibir el apoyo, digamos, de la liquidez que el gobierno quería. Había un tema también de identificación de beneficiarios, no todos recibieron los bonos que hizo el gobierno. Entonces hay un tema de avanzar en la tarea de formalizar al país, de darle identidad a todos, una mayor bancarización, inclusión financiera, que es 40% de los hogares tienen acceso a servicios financieros. Esa es una agenda que es clave. Y atrás de esa agenda tiene que ver con la productividad, tener una fuerza laboral más empleable, digamos, por un lado, y por otro lado, tratar de tener unas normas menos, digamos, rígidas y más ad hoc a la realidad, digamos, del tejido empresarial nacional. Entonces, ese es un tema central. Pero lo que a veces impide eso es que tenemos un Estado disfuncional, un Estado que no da servicios de calidad y un servicio que es esencial, y de hecho hoy día el Congreso sigue aprobando, digamos, perforaciones y cambios en el marco previsional que ha dejado a muchísimas personas, digamos, sin una pensión futura, lamentablemente, es que no tenemos una red de protección social efectiva. Entonces, esto pasa
por evidentemente ver cómo se aumenta la cobertura, de tal manera que toda la población acceda a una pensión de calidad, acceda a un seguro de desempleo en caso de que pierda su trabajo, y una capa mínima. Y para tener esto se requiere aumentar los ingresos fiscales en el país. ¿Cómo Entonces, todo esto está aumentamos, Miguel? concatenado, no solamente... Vamos a ir a una pausa para que culmine el punto, pero para empezar es cómo aumentamos esos ingresos fiscales. ¿Quién debe pagar más impuestos en el Perú? Volvemos tras la pausa. Estamos con el economista Miguel Castilla. Miguel, hay efectivamente cierto consenso sobre la necesidad de una cobertura social universal básica. Y eso es, en buena medida, creo yo, lo que explicaría, por ejemplo, los fracasos de las cuarentenas y demás. Es decir, no tener incentivos para poder quedarse en casa es lo que, en resumen, nos ha costado tantas vidas humanas. Y al mismo tiempo tenemos una presión tributaria en el orden del 14%, que es de las más bajas de la región, a pesar de que nuestro Producto Bruto Interno ha crecido pues, de manera importante. ¿Cómo hacer para ampliar esto? Usted estaba señalando eso, o sea, ¿cómo vamos a recaudar más? Se habla mucho de la evasión, de la elusión, pero hay quienes dicen que eso es muy complicado y por el otro lado hay quienes señalan que, bueno, quienes más plata tienen, más tienen que pagar. Y en tercer lugar está un elemento que usted describía, que es la altísima informalidad peruana, que incluso también es diferente y más intensa que en otros países. ¿Cómo armar ese rompecabezas tributario desde su perspectiva? Yo creo que hay como que algunos elementos que son claves porque se tiene que crecer para generar ingresos, digamos, tributarios. Si no se crece, básicamente no va a haber qué cosa recaudar, no hay qué cosa grabar, no hay rentas que grabar. Entonces, en nuestro caso, tenemos un problema de presión tributaria que es baja porque hay mucho incumplimiento tributario, como efectivamente decía. El 50% de las empresas no paga impuesto a la renta. Eso es una realidad. Y tenemos básicamente que un tercio, más de un tercio de los contribuyentes no paga IGB. Entonces, este incumplimiento tributario que hay también refleja la altísima informalidad de la economía y la tarea pasa por ampliar la base de contribuyentes. Entonces, esto tiene que ver con tener, digamos, un régimen más simple. Tenemos muchos regímenes tributarios que lo que impide es que las empresas crezcan, sino provoca que las empresas se queden de un tamaño determinado para quedarse en un régimen de baja imposición. Pagar impuestos no es fácil y tenemos muchas veces también mucha discrecionalidad por parte de la SUNAT, a cota, y que después el Tribunal Fiscal lo resuelva y son deudas tributarias que no se resuelven. Entonces yo creo que la tarea central es crecer, es sin duda tener una efectividad mayor en la lucha contra la evasión y la elusión, que es un fenómeno internacional. De hecho, los países ricos hoy en día están aumentando su esfuerzo por combatir la elusión y tener un sistema más progresivo, vale decir que los que menos tienen paguen menos impuestos y los que más generan tributen más. Pero el punto central es que se tiene que crecer. Sin una economía que no crezca, digamos, es difícil generar ingresos públicos. El señor Castillo, a través del señor Franque, por ejemplo, ellos apuestan a incrementar la presión tributaria en torno al 14-15% que está en la actualidad en 4 puntos. Y ellos básicamente identifican 2 formas de llegar a esta meta que se acercaría un poquito más al promedio de la región. Uno es un combate mucho más fuerte a la evasión y la ilusión, que es un trabajo que toma mucho tiempo y de hecho se viene intentando hace ya mucho tiempo. Y lo otro es grabando a las mineras. Y es algo que se intentó hace 10 años, cuando habían precios elevados de los commodities, y captar esta sobreganancia. Ahora yo me pregunto si es que estos impuestos que se quieren grabar van a, digamos, hay espacio para, yo creo, aumentar la tasa impositiva, pero lo importante acá es no perder competitividad, porque los capitales que hoy día están en el país salen justamente si hay un cambio en las reglas del juego o si es que, digamos, se quiere apretar más y se imponen tasas confiscatorias. Entonces creo que justamente esta incertidumbre que aún hay, no solamente en la Asamblea Constituyente, sino cuáles van a ser las reglas del juego a nivel tributario, por ejemplo, es un factor importante que tiene que despejarse. Esta discusión ya la tuvimos hace 10 años, donde efectivamente se crearon nuevos impuestos para captar esta sobreganancia minera. Lo importante sería
capaz cambiar algunos parámetros y hacerlo algo relativamente rápido y de mutuo entendimiento con el sector privado, porque si no, lo que podríamos someter al país es a demandas internacionales si es que se actúa de manera unilateral. Entonces yo creo que es un tema bastante importante que el siguiente gobierno va a tener que afrontar bien entrado, probablemente la administración, porque si quiere llevar adelante un plan de gasto expansivo, como lo ha anunciado en educación y salud, tendría que aprobar esto, digamos, el último trimestre del año y que esto se refleje en el proyecto de presupuesto que va a presentar al Congreso y discutirlo antes que acabe el año, ¿no? Para el año 22. Ahora, Estos son temas muy importantes que no requieren un cambio en la Constitución, justamente. Es cuestión de cambiar, digamos, plantear algo razonable en el cambio del marco tributario y tener que el Congreso que lo apruebe, porque acordémonos que los tributos los crea o los incrementa, digamos, el Congreso, no el Ejecutivo. Y ahí el consenso va a ser absolutamente fundamental. bien. La izquierda parece tener mucha expectativa con respecto también a la recaudación con lo que tiene que ver con paraísos fiscales. Hay economistas que son un poquito más escépticos en torno a lo que realmente podrías cambiar al respecto. Y lo digo porque ahora mismo la administración demócrata en Estados Unidos está impulsando un impuesto corporativo, pues flat, ¿no? Plano, ¿no? Para quien tribute, no importa dónde, etc. O sea, parece haber una viada en ese sentido. ¿Es realmente relevante para un país como el Perú lo que puedes levantar de plata que está en paraísos fiscales? Yo creo que sí, porque nuestra legislación tributaria parte por gravar la renta universal. Vale decir, uno debe pagar impuestos sobre el ingreso que uno, digamos, genera en el país, así como fuera del país. Si uno tiene una inversión en un instrumento financiero o uno tiene un inmueble que alquila en otro país, tendría que declararlo y grabar sobre esos ingresos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno americano es justamente, y esto se aprobó recientemente el día de ayer, y hay una discusión a nivel de los países más ricos y en el marco de la OCDE, de fijar una tasa corporativa de 15% a nivel internacional, por un lado, y por el otro lado, hacer de que los países, que las empresas, especialmente las tecnológicas, paguen impuestos efectivamente donde ellas prestan los servicios que dan, y no en paraísos fiscales o en otros lugares que tienen menor imposición. Y esto, si es así, también obligarlas a pagar el diferencial con respecto a la tasa del 15% que ellos han calculado. Esto yo creo que es positivo, porque esto va a generar ingresos y va a hacer, digamos, que sea más progresivo, que sea más justo el sistema impositivo. Y de hecho, Estados Unidos está impulsando con mucha agresividad esta agenda. Entonces, ahora que estamos en una fase de reconstruir las cuentas fiscales, de darles servicios a los ciudadanos, tenemos que tener una base de financiamiento que sea sólida y no depender exclusivamente del endeudamiento. Pero un punto, Enrique, que quisiera yo mencionar, es que los ingresos es una parte de la ecuación, pero si tenemos un gasto público que sea deficiente, que haya alta rotación de autoridades y eso impida que haya proyectos que no tengan continuidad y que sean paralizados, o que haya corrupción, va a ser muy difícil motivar que estos ingresos fiscales efectivamente se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de la gente. Y es una de las grandes conclusiones que llegamos el día de ayer en la discusión que tuvimos. La política fiscal tiene un rol importante, pero es el Estado que tenemos, es la meritocracia que lo rige, que va a ser central. Y reitero, los cambios que se requieren en el país no pasan por cambiar la Constitución. Se tiene que mejorar la gestión y mejorar las instituciones para efectivamente lograr este mayor bienestar que creo que todos deseamos en el país. Y eso, Miguel, Luis Miguel, porque lo tenemos como Luis, es Luis Miguel Castilla, no se hace por decreto. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a tocar un punto que también tocó Waldo Mendoza del MEF ayer, que es la industrialización. Otro gran objetivo de la izquierda es industrializar el país. Y una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Mendoza ha dicho, oye, no hay que soñar con estas industrializaciones. Hay puntos medios, hay sectores que se pueden desarrollar, hay planeamiento que se puede impulsar. Regresamos después de la pausa.
Miguel Castilla, exministro de Economía, necesidad de mayor recaudación, necesidad de un Estado más profesional que brinde mejores servicios para empezar salud, educación y esta base de cobertura social. En medio de ese esquema, que es complejo de todas maneras, hay un sueño de izquierda que es el de la industrialización, que va conectado con el tema de diversificación, que por supuesto el país tiene que seguir diversificándose, pero eso tiene un acentito antiminero de todas maneras, ¿no? O sea, entonces claro, este objetivo de industrialización, ayer Waldo Mendoza dijo, oigan, no tenemos que soñar con un país industrializado porque el mundo también ha cambiado y probablemente las fortalezas del Perú residan en otras capacidades. Otras personas que están colaborando con Castillo, como el embajador Rodríguez Cuadros, me decía, bueno, pero puedes tener una industrialización ligera en determinados aspectos. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿O no vale ni siquiera la pena ingresar en esa área? Enrique, yo creo que lo más importante y los países que han crecido más y que son más ricos son los países que son más productivos. Entonces uno puede ser productivo en recursos naturales o uno puede ser productivo en servicios o productivo en un sector industrial. Pero la economía del futuro es una economía de conocimiento, es una economía digital y lo más, digamos, inteligente para un país tan rico en recursos naturales como el nuestro es procurar una mayor diversificación justamente a partir de los sectores primarios, digamos, que uno puede crear a partir de la minería una industria metalmecánica, digamos, de servicios geológicos, donde se agrega mayor valor, y esta agregación de valor usualmente va aparejada de mayores salarios a los trabajadores, y eso, digamos, incrementa el bienestar de la gente de un país, la calidad de vida de un país. Entonces yo creo que esta idea de ser una economía primario exportadora, como dicen efectivamente los amigos de izquierda, digamos, se ha quedado un poco en el tiempo y se riñe con los cambios tecnológicos que han habido en el mundo. Somos una economía de servicios, más que nada. Y no importa, digamos, dónde se provee ese servicio. Hay call centers que están en la India o están en otras partes y dan un servicio, digamos, que uno ni siquiera sabe dónde está el usuario final. Y tenemos las plataformas tecnológicas que comentaba anteriormente, que hoy día son las que más crecen y generan riqueza. Entonces, creo que para un país como el nuestro, tenemos que aprovechar, digamos, los recursos naturales que Dios nos ha bendecido. Tenemos un mar riquísimo, tenemos una tierra que es fértil, un desierto que se ha vuelto, digamos, unas campiñas en los valles con la irrigación y la exportación, y tenemos los yacimientos de mina, digamos, más ricos del mundo y al ser un país polimetálico. Yo creo que a partir de eso se puede generar valor y empleo, digamos, indirecto y servicios asociados a eso. Yo creo que para esto el gobierno, digamos, y el MEF en particular, ha liderado un esfuerzo de crear mesas ejecutivas donde se trata de impulsar ciertos sectores quitando cuellos de botella en mesas de concertación público-privada. Es política industrial mucho más suave. No es de decir un gobierno, decir yo voy a hacer esta industria, esta otra industria, eso es un tema del pasado. Yo creo que hoy en día lo que se trata es aumentar la productividad, es sacar cuellos de botella. Y hay sectores como el forestal, como el acuícola, como el turismo, y creo que la pandemia nos abre la necesidad de acelerar la economía digital en la provisión de servicios de educación, de salud, conectividad, que es el mundo del futuro. Hay una cuarta revolución industrial en el mundo y no podemos dejar que esa ola nos pase por encima estando en discusiones que ya son del pasado. Entonces, creo que hay que aprovechar de manera inteligente lo que tenemos y agregarle valor y ser más productivos. De esa manera seremos más prósperos, Enrique. Sentido común por encima de todo. Gracias, Luis Miguel Castilla, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Importantísimas atingencias con respecto a nuestra economía. Vamos a una pausa y regresamos.